Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente este año 2023 que estudiaremos el libro de Levítico para nuestro ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean en cada uno de ustedes. Lo desea el pastor, como siempre, John Charles Reyes. En esta oportunidad hablaremos del tema denominado el año de jubileo parte 3 en la serie Consecuencia de la desobediencia. Y su lectura bíblica se encuentra en Levítico capítulo 25, versículos del 18 al 22 y dice: Ejecutad pues mi estatuto y guardad mi ordenanza y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros, y la tierra dará su fruto y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? Y aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestro fruto. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno, hasta que venga su fruto comeréis del añejo. El texto áureo o de respaldo se encuentra en Santiago capítulo 1 versículo 25 y dice: Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amados en el Señor Jesucristo, deseo iniciar este tema con el nombre El año del jubileo, parte 3, en la serie Consecuencia de la desobediencia, un estudio que hemos estado tratando mediante la ayuda de Dios con este libro de Levítico y que está relacionado directamente con el Evangelio de Jesucristo. Y en esta oportunidad desglosado en 3 subtítulos. El primero, practicar la ley del jubileo trae bendición. El segundo título, la provisión depende de la confianza en Dios, basado en versículos 20-21. Y el tercer título, cumplimiento de las promesas divinas, en el versículo 22. Estos versículos bíblicos se refieren o apuntan a las indicaciones dadas de Yahweh a Moisés antes de bajar del monte de Sinaí por segunda vez. Instrucciones acerca de la fiesta a su nombre, como la administración y mantenimiento del tabernáculo, de las leyes como la ley del talión, que lo hemos visto, el año sabático, y en esta ocasión la ley del año del jubileo, o Yobel, pero en la sección o parte número 3. Era la preocupación de Dios que se hiciese a la forma y perfección dada, de modo que sus leyes fuesen respetadas y ejecutadas con la prolijidad y pureza de los mismos sacerdotes en las ceremonias de la expiación especialmente, y de Berez en esta ocasión, o bien ordenanza para el pueblo, que estaban relacionadas con el descanso de la tierra cada 7 años, festejando un año sabático, y cada 50 años se celebraba el año jubileo o Yobel. Desde que Israel entró a la tierra prometida, la tierra de Canaán, este proceder era con aviso de trompeta o por medio del cuerno de carnero, que proclamaba libertad del judío en servidumbre, restituyendo a sus dueños auténticos las propiedades
una forma de restituir la tierra originaria. Vamos a leer en Números, capítulo 36, versículo 4, y que dice: y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de su marido, así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Una ordenanza que estaba destinada a ejecutar la entrega en una fecha de armonía y mantenimiento de la economía estable para acrecentar ese bien, evitando la oposición de las clases, la arrogancia de los más fuertes, ley que establecía un proceder de una decisión santa, además de la exigencia de Dios, que confíen en Él plenamente, porque era su Dios, Yahweh. Prometía un milagro cada 6 años de una cosecha abundante y que le daría el alimento para mantenernos durante 3 años siguientes al jubileo. Solo que ellos debían confiar en su promesa. Les proveería, tal como lo hizo en el desierto, el maná, una especie de pan con gusto a miel, que lo enviaba su libertador, y que no dejaran actuar la duda y temor, sino esperar pacientemente en su bendición o milagro para su debida paz. Hoy, en estos tiempos, la paz y gozo provienen por medio de la gracia redentora, dejando libre de la esclavitud o de la servidumbre del pecado al creyente verdadero que ha tomado una nueva decisión, una nueva postura de justicia y santidad por medio de la persona de la Trinidad, Jesucristo, hoy a través del Espíritu Santo que lo dirige, su nuevo amo, para mantenerse vigente, amando a su prójimo, promoviendo la paz de Jesucristo, preparándose para el gran jubileo entre cielo y tierra, esperando con ansia el sonido de la gran trompeta para recibir la herencia de la eterna paz en el cielo. Amigo, quiero hacerle una consulta a usted. ¿Posee su testimonio de salvación? ¿Efectivamente usted ama al Señor o se ha convertido en un religioso más? ¿Cómo ha sido su actitud frente a su hermano y frente al mundo social? ¿Tiene usted un buen testimonio en el mundo secular? Si no lo es, usted necesita a Cristo, una transformación. Ríndase a Cristo. Es la solución para su espíritu y su alma. Permítame decir, en especial a aquellos que nos escuchan en esta oportunidad, que es necesario tener la experiencia del nuevo nacimiento o la conversión del alma para entender el pensamiento de Yahweh y atender los mandatos espirituales del gobierno reino de Dios y respetar los preceptos existentes en bien del prójimo y de la tierra, con el fin de vivir en un estilo de vida al modo de Dios, de santidad o purificación. Sugiero que en este estudio usted anote y evalúe la referencia para una mayor comprensión, además de compartir este estudio con su hermano de milicia o algún amigo, para que sea un medio de evangelización, dejando a la disposición del poder del Espíritu Santo en medio de la necesidad imperante. Deseo continuar con ustedes hablando del título 1 de esta lección, con el nombre de Practicar la ley de jubileo trae bendición, que corresponde a los versículos 18 al 19, en el tema de fondo, el año de jubileo, parte 3, en la serie de consecuencias de la desobediencia, y que dice así, el versículo 18: Ejecutad pues mi estatuto y guardad mis ordenanzas y ponedlos por obra, y habitaréis en la tierra seguros, y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad.
Dejo con ustedes las siguientes referencias bíblicas para un mayor estudio. En Deuteronomio capítulo 26, versículo 16, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 y en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9. En este versículo 18 podemos manifestar que se estaba solicitando poner en práctica los estatutos, guardando los derechos establecidos en los acuerdos y que debían cumplir las órdenes judiciales, obedeciendo paralelamente a sus mandamientos que estaban relacionados con el amor al prójimo, mirando su conducta y honra a quien lo había librado de la esclavitud, dejando una estela de proceder en la tierra entrante de Canaán y tomar una posición de ella, dándole seguridad, pudiendo dormir plácidamente de un supuesto enemigo o de naciones vecinas y distanciarse de las angustias de los conflictos. Pero el día de reposo, como el año sabático, debía respetarse. De hecho, la cautividad de Israel fue causa de la desobediencia a esta ley o transgredir el año sabático. Léase en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 21, entendiendo que la cautividad en Babilonia por 70 años fueron por la desobediencia de los 70 años sabáticos que habían descuidado, como lo dice en Deuteronomio, capítulo 26, versículo 16, y que dice: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con todo tu alma. Podemos manifestar algo más del tema 1, denominado devolución de la heredad familiar, relacionado con las consecuencias de la desobediencia, y en este caso basado paralelamente a 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 17, y que dice: a los ricos de este siglo mando que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Este pasaje bíblico que hemos mencionado nos indica que los habitantes de esta tierra están en condiciones materiales distintas por muchas razones, habiendo familias pobres, otras demasiado ricas, otras en condiciones miserables, como puede ser un rico espiritualmente en esta vida terrena y rico en la heredad celestial, entendiendo a la vez que podría haber familias cristianas ricas y en dones espirituales por la obediencia al llamado de la gracia, además de la herencia celestial en las mismas condiciones, y otros ricos materialmente, pero espiritualmente vacíos e insatisfechos. Y aquí donde el apóstol instruye a la hermandad de no poner la ira en las cosas de esta tierra, para que no sean altivos de la riqueza de este mundo y lleguen en un momento dado a ser arrogantes con los más desposeídos, elevándose sus pensamientos más allá de la lógica y de la sensatez, como si fuesen hombres de otra especie, olvidándose de su origen, de este planeta y de la misma Tierra, con una expansión de vida y con dificultad hasta los 80 años que expira el hombre, atribuyéndose como si fuesen personas con mayor sabiduría que los demás, sabiendo que en este mundo las riquezas son adquiridas por varias vías. Los pocos son de esfuerzo y tesón, y según la demanda del momento del mercado, otros por abuso de poder.
como son cientos garantes del poder estatal que integran a toda su familia, sin el conocimiento y la honorabilidad que corresponde, adjudicándose licitaciones programadas y trabajo inexistente, boletas de honorarios inexistentes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede en los ámbitos religiosos. De modo que esta riqueza no provienen de hombres entendidos o de hombres de trabajo honestos, sino de astucia, de explotación y de flujo de dinero blanco. Por tanto, un necio o un ladrón puede ser rico y un sabio pobre, sabiendo que Dios vino a los pobres de este mundo y que las riquezas son temporales y generan altivez y desprecio al resto que los son considerados como calidad inferior de su núcleo. Sin embargo, algunos disfrutan de estas riquezas, creen poseer prácticamente alas, imaginándose que son diferentes a los que están en este escenario, pero por las razones de los cambios de temperatura, el descenso puede ser muy brusco, cayendo en una picada para otro por la inflación provocada y sus derivados como pérdida por fuego. Lo sucedido en Santa Juana y sus alrededores de Chile o en California de Estados Unidos por robos, pero los bandos de color rojo y azules se ven distantes, pero cocinando para optar el mismo beneficio, robando indiscretamente, haciendo desaparecer la zarca, manteniendo una dependencia entre sus oligarquías, cuanto más que son capaces de sentarse en primera fila de un recinto cristiano, dando la impresión de personas consecuentes, pero que son tumbas blanqueadas, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, pero por dentro son cofres llenos de víboras. Aún en esta postura se ve la consecuencia. La cola del maligno se mueve indiscretamente, se arrastra por debajo de esas vestiduras. Y aquí donde Pablo se inclina a esperar en la ocasión del Dios eterno, Yahweh, para que el hombre pueda disfrutar del esfuerzo de su trabajo y depender exclusivamente de su Creador, sabiendo que todo lo adquirido proviene de la mano de Dios, es el medio de sustento, de sus dones y bondades, sabiendo que cualquier abundancia es para disfrutar y no para acaparar, en ayudar al prójimo, como lo hace usted, como lo hacemos muy pocos en este mundo, y jamás en el abuso de su prójimo. Como lo dice este tema que está en cuestión, título 1, practicar la ley del jubileo trae bendición, que correspondería indudablemente para los israelitas el año de jubileo y en esta parte número 3 que hemos tratado. Y para nosotros los cristianos, evitar las consecuencias de la desobediencia por no practicar el amor al prójimo, especialmente siendo consecuente con ellos mismos. Amado en el Señor Jesucristo, deseo terminar este tema denominado el año jubileo, parte 3, en la serie Consecuencia de la desobediencia, y que está relacionado con el libro de Levítico, capítulo 25, versículos del 18 al 22. Para ello, permítame respaldarme y leer el texto áureo, o texto principal, como usted estime conveniente, que está en Santiago, capítulo 1, versículo 25, y dice: Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella,
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amados en Cristo, antes de entrar a este tema del año jubileo, parte 3 o Yobel, debemos manifestar que la ley escrita en Levítico de la Torá era y es como una fuente inagotable de sabiduría y a su vez el espejo para visualizar la imperfección del hombre producto del veneno de la serpiente antigua, que son instados a desobedecer la voz de Dios haciendo su voluntad e ignorando los mandamientos de Yahweh, que fueron hechos en bien del pueblo de Israel, en bien de la humanidad, ordenanzas que estaban relacionadas para regular los principios de la benevolencia en fomentar el perdón y la piedad. Una postura de la acción redentora haciéndose efectiva en la cruz del Calvario para cambiar el pensamiento egoísta y de avaricia del hombre común, adánico, caído. Ejemplo que nos legó Jesús o Yeshua en un sistema de bien en común, manteniendo la justicia y la sinceridad, como lo hizo él mismo, alimentando una multitud, multiplicando los panes, los peces, fortaleciendo la fe, elevando su espíritu a sus seguidores. Léalo en San Marcos capítulo 6, especialmente los versículos 30 al 40. Hemos estudiado el capítulo 25, del 13 al 17, con el tema de Dios exigiendo a su pueblo. Les sugiero que lo escuchen para proseguir la cadena del contexto general de este hermoso capítulo, que nos permite respetar las leyes que están en este caso relacionadas con la usura y el amor al prójimo, ordenanzas que no dejan de estar vigentes aún en estos tiempos, sabiendo que dependemos aún de la tierra para alimentarnos, visualizando la falta de cordura y lealtad de los que un día fueron pobres y hoy gozan de un bien material, cuanto más los que trabajan la tierra, evitando de no tomar el nombre de Jehová en vano. Resumiendo aún más este tema interesante en cuestión del año del jubileo parte 3, y especialmente también de los títulos que hemos mencionado, observamos el Evangelio como jubileo, donde fue iniciado en el día de la expiación. Además de los profetas, predijeron la venida del año real, pero no hubo jubileo y trompeta hasta la venida de Cristo, y después de su muerte, donde resucita al tercer día, luego de los 40 días envía el Espíritu en el día de Pentecostés, y sus colaboradores van como embajadores llevando el jubileo del Cordero de Dios. Este evangelio, que posee una posición muy noble de sabiduría y en la paz basada en la sangre del Cordero, además de la purificación para el alma, aún al más vil pecador. Resumiendo un poco más, podemos decir que en el mundo secular sigue siendo una materia de sabiduría social, una sabiduría de largo alcance. Es cosa de verificar los anales de nuestra historia en este mundo social, que fueron y han sido una gran mayoría de lucha y de revoluciones hasta la fecha. Mientras tanto, la esclavitud hacía fulgor o estaba en apogeo. En cambio, el jubileo entrega una puerta de escape al hombre oprimido, y que esta sabiduría se encarna en la ley también del Estado. El mundo supuestamente cambiaría, pero cambia en abusos, cambia en corrupción de flujo de dinero, como lo hemos manifestado en diferentes instituciones, sean civiles, religiosas, como sucedió en Israel, y que esta ley lo llevó a una prosperidad en su momento, en su apogeo y desarrollo como nación. Su médula se movió en los parámetros del sentido previsional,
con una igualdad de derechos, evitando las contenciones o luchas incesantes, fatiga, desespero y evitando revoluciones. En cambio, esta ley deja un legado en la línea de la subsistencia, permitiendo la justicia, de manera que el punto de vista de diseño y resultado es manifiesto de lo expuesto en estos títulos anteriores, evitando el monopolio de las tierras y de la codicia y el orgullo, dejando a la deriva la fe. Y aquí está algo relacionado indudablemente con la subsistencia del cristiano, que no se puede dejar la fe a la deriva, evitando que los ricos se hiciesen más ricos y los pobres más pobres. Es un problema en cadena hasta estos años, dejando a la juventud como un puente de alternativa bajo una incertidumbre, un vacío espiritual, una visión nocturna futurista, por ende evitar consecuencias. Este enfoque de economía que hemos manifestado está relacionado directamente con este jubileo. Tiene las aristas del punto espiritual también, porque esta ley del jubileo enseña y reprende la avaricia, considerada como un pecado, y es enemiga de la fe. Paralelamente estaba la liberación del hombre en servidumbre, apuntando a la redención del mal, aunque se demora, pero llega, y al final el hombre vuelve a la tumba en un puñado de tierra en calidad de préstamo. Así de sencillo. Y en relación a la confianza del Señor, residía esta ley de jubileo, la redención de la tierra, que estaba relacionada en cuidar a la familia y que poseía un derecho vitalicio, pagando al comprador el valor del usufructo por el periodo de un breve tiempo en transcurrir en la redención y el jubileo. Amigos, ustedes que nos escuchan y puede que esté dispuesto a abrirle su corazón a Cristo, hágalo. Será una bendición para su alma. Recuerde que por medio de la obra de la cruz del Calvario logrará la transformación de su alma y luego disponga su voluntad en las manos de su Creador, aquel que lo llama, a Jesucristo, a Jesús, sobre todo en estos tiempos difíciles, que aún nos ha dado a todos la oportunidad del perdón, y sé firme como José. Solo confiese a Jesús su pecado, reconozca la falta, que es lo más saludable para usted y su familia, hágalo, se lo aconsejo. Estaré también para ayudarlo en oración y en consejería. Luego bautícese en agua y deje que el Espíritu Santo tome dominio de su vida y su propia tierra descansará, para pronto recibir su herencia incorruptible, mientras disfrute de los frutos del Espíritu, como es el amor, paz y gozo. Dejamos este estudio para que reflexione y que lo hemos denominado en esta oportunidad el año del jubileo, parte 3, en la serie Consecuencia de la desobediencia. Por tanto, se lo dejo para que medite. Me despido de usted y lo esperamos en nuestro próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322. Como siempre, evangelizando para usted y de aquellos que necesitan un antídoto espiritual para su alma, logrando la felicidad en usted o bien en el creyente que nos escucha. No olvide compartir este estudio a quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like.
se despide como siempre su pastor John Charles Reyes. Mi Dios les bendiga.